Aquí está funcionando ya el gato hidráulico que nos permite tensar a las barras para generar un esfuerzo mucho mayor de tracción, ¿no? Aquí está este elemento, estos elementos son los que se colocan en los extremos de los torones. Ahí está, ¿no? Aquí podemos ver la protección que se hace en los torones y aquí podemos ver las grandes luces que podemos tener con las losas postensadas. Estamos hablando de luces mayores a 10 metros, ¿no? 10, 15 metros tranquilamente podemos lograr con este tipo de losas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Para terminar, me estoy olvidando. Tenemos otros tipos de losas, ¿no? Que no se están empleando todavía en nuestro medio. Por ejemplo, esta es la losa con chapa colaborante, ¿no? Esta es la chapa colaborante, que es más o menos como esa lámina que utilizamos para hacer puertas, ¿no? Que tiene una forma trapezoidal más o menos, se pone en la parte inferior. Esta chapa colaborante está hecha para resistir los esfuerzos de tracción, ¿no? Y en la parte superior también vamos a disponer de armadura negativa, ¿no? Toda esta parte es esta armadura que ustedes ven, es la armadura de compresión, y aquí está la carpeta de compresión, ¿no? Muy poco utilizada en nuestro medio. Y hay otros tipos de losas, ¿no? Que no he puesto acá. No sé si han escuchado hablar de las losas, en vez de aligerantes se utilizan bolas de plástico, ¿no? Los sistemas DEC, las losas DEC, ¿no? Hay una infinidad de losas. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar a hablar y a calcular el encofrado para losas macizas y losas nervadas, tanto en una dirección como en dos direcciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. ¿Les parece un descansito de 5 minutos para poder iniciar la segunda y última parte del día? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, Inge. Está bien, ingeniero. Un cafecito. Muy bien, entonces descansemos. Nos vemos en 5 minutos, por favor. Gracias. Sí, ingeniero, podemos visualizar las diapositivas. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a continuar y en esta segunda parte de la primera presentación vamos a hablar un poquito de los materiales que se utilizan para el encofrado y luego vamos a ver las cargas que se evalúan para poder realizar ya el diseño y el cálculo de los diferentes elementos de un encofrado. Muy bien, empecemos por el material más utilizado en nuestro medio. Aún utilizamos la madera, ¿no? La madera. Y en la madera, en nuestro medio tenemos una infinidad de tipos de madera. ¿Cuáles son las que más se emplean para un encofrado, ¿no? Que como pueden ver en la diapositiva, el laurel, el pino y el ochoa. Tenemos en nuestro medio diferentes tipos de madera, maderas blandas, semiduras y maderas duras, ¿no? Entonces vamos a realizar el cálculo para cada uno de estos tipos de madera. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un encofrado de madera? Debe resistir a las cargas, ¿no? Enseguida vamos a hablar de las cargas. Nuestro encofrado debe ser rígido, no debe permitir deformaciones. Si existen deformaciones, los elementos estructurales no van a tener las formas previstas. Estanco, ¿qué quiere decir estanco? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Qué significa el término estanco? Que tenga cierta hermeticidad como para que no se salga el hormigón. Eso es, ¿no?
la estanqueidad que debe tener para evitar que el hormigón salga de este molde llamado encofrado, ¿no? Y no debe ser adherente. Tenemos que evitar que el hormigón se adhiera a la madera, se adhiera al encofrado, ¿no? Eso vamos a ver cómo se logra. Muy bien. Las ventajas del encofrado de madera. Lo bueno de la madera es que podemos cortarla de diferentes tamaños, de diferentes formas, ¿no? De acuerdo al diseño, podemos alcanzar los tamaños deseados. La madera es liviana. El peso de la madera generalmente no se toma en cuenta en el cálculo del encofrado, precisamente por su baja densidad. Tiene buena resistencia térmica. A ver, ¿por qué tendrá que tener una buena resistencia térmica? Estamos hablando de encofrados. ¿Alguien me ayuda? Para poder proteger el hormigón, ingeniero, de las bajas Eso, temperaturas, quizá. exacto, ¿no? Tenemos que proteger a nuestro hormigón, ¿para qué? Para que éste alcance la resistencia de diseño, para que alcance su mayor resistencia, ¿no? Muy bien. Y los métodos constructivos son sencillos, ¿no? El implementar un sistema de encofrado es bastante sencillo, no se requiere mano de obra muy calificada, ¿no? Para realizar estos trabajos. ¿Y cuáles serán las desventajas? A ver, antes que les muestre la siguiente diapositiva, ¿cuáles son? El tiempo de Tiene un preparación de la número de madera. usos limitado, ingeniero. Eso, ¿no? El reuso, diremos, es muy limitado. Podemos utilizar unas 3, 4 a 5 veces como máximo, ¿no? Si tenemos una buena madera y si la hemos cuidado, si la hemos mantenido, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no? Muy bien. Otra desventaja, ¿cuál sería? Ahí está, ¿no? Primero, la corta duración que han mencionado, la sensibilidad a la humedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando introducimos el hormigón al encofrado, la madera absorbe el agua del hormigón. Entonces estamos reduciendo el agua al hormigón, por lo tanto, estamos reduciendo también cierta resistencia a nuestro hormigón, ¿no? Y otra desventaja es que para poder retirar, para que no exista la unión entre el hormigón y la madera, tenemos que utilizar ciertos productos desencofrantes, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen, se está utilizando, por ejemplo, ya un producto mineral, ¿no? Que es puede ser los productos Sika. Aquí pueden ver cuando se ha desencofrado este elemento de prueba. Y acá cuando hemos utilizado el material más empleado en nuestro medio, que son los aceites de tipo orgánico, ¿no? A ver, ¿qué materiales empleamos para desencofrar? De manera que no haya adherencia entre el hormigón y la madera. Aparte de estos productos que nos venden, por ejemplo, la comercial Sika. ¿Qué utilizamos? Comúnmente se Sí. usa por el tema económico, aceite negro, aceite sucio, aceite mecánico, como quieran llamarlo.
Eso, el aceite sucio, ¿no? El aceite quemado, ¿no? Vamos a comprar donde cambian el aceite en los vehículos y generalmente obtenemos este tipo de acabado, ¿no? De un color oscuro. Muy bien. También podemos utilizar aceites orgánicos. El aceite de cocina se puede utilizar también, ¿no? Tranquilamente para desencofrar. La desventaja es el costo, ¿no? Mucho más barato utilizar el aceite sucio. Entonces estamos hablando de aceites minerales, aceites orgánicos y productos ya más elaborados como los productos SIC, ¿no? Muy bien, esas son las desventajas. Después tenemos otro material muy empleado también en nuestro medio que es el acero. Ahí podemos ver un encofrado totalmente hecho de acero. Las ventajas. El mismo material hace que la estructura tenga mayor rigidez y mayor resistencia. Como como son modulares, se los puede montar, desmontar y transportar con gran rapidez, ¿no? Se puede reutilizar varias veces, no es como la madera, ¿no? Esta ya se puede utilizar muchas veces si hacemos el mantenimiento adecuado. Y las superficies lisas son interesantes, se las puede lograr, y estamos hablando ya de un hormigón listo, un hormigón visto que se llama, ¿no? El hormigón visto, que son superficies completamente lisas. Pero también tenemos desventajas, ¿no? El costo de un encofrado de acero es mucho mayor. Se deterioran con gran rapidez. Esto se debe fundamentalmente por la presencia del agua, ¿no? El agua hace que la estructura de acero sufra corrosión, ¿no? Muy bien, si tenemos que construir un gran encofrado, necesitamos maquinaria, ¿no? Una maquinaria pesada para que nos pueda poner todos estos elementos en obra. Una desventaja frente a la madera es que ofrece poco aislamiento para el hormigón durante el proceso del fraguado y el endurecimiento, ¿no? Ya no tiene ya no permite la protección térmica como lo hacía la madera, ¿no? Entonces, en este caso, estamos en una zona fría, el acero hace que nuestro hormigón se encuentre en condiciones mucho más frías. Un lugar más caliente hace todo lo contrario, ¿no? Entonces afecta, quieran o no quieran, en el fraguado del hormigón. Estamos cambiando la temperatura, estamos haciendo que se genere la mayor o menor evaporación del agua, ¿no? Muy bien, el tamaño y la forma disponibles son limitados, ¿no? Como les dije, son modulares, ya vienen con tamaños, alturas establecidos, ¿no? No es como la madera que se la puede cortar y adaptar a diferentes tipos de formas. Otro tipo de materiales que se utiliza es el plástico. Aquí podemos ver en la figura, en la imagen de la derecha, una columna que ha sido encofrada con un encofrado totalmente plástico. Podemos encofrar todo tipo de estructuras, ¿no? A ver, ¿cuáles serían las ventajas? A ver, quiero que me digan unas dos ventajas y unas dos desventajas de este tipo de material. Buenas noches. Una ventaja del encofrado plástico sería el tema del acabado. Exacto, ¿no? El Mejor acabado. Aquí acabado. podemos ver una columna completamente lisa, ¿no? Y si el proceso de vibrado ha sido correcto, miren, con superficies completamente y bien terminaditas, ¿no? Perfecto. Otra ventaja, Puede ser también el tiempo de la ejecución más rápido. el tiempo. Exactamente. El armado del sistema de encofrado es mucho más rápido, ¿no? Tenemos mayor rapidez. Perfecto. Desventajas, Una desventaja creo podría ser Inge, el tema de tal vez los accesorios que pueda llegar a tener este encofrado. Accesorios como necesitamos asegurar algo por el estilo.
Exacto, ¿no? Tenemos mayor cantidad de elementos de sujeción. Y en resumidas cuentas, el costo es mayor, ¿no? De un encofrado de plástico versus un encofrado de madera, por ejemplo. Perfecto, el costo, el mayor uso de elementos de fijación, de sujeción. Otra desventaja, Mm, Tal vez puede ser para ciertos elementos específicos aplicado a este tipo de cobrados. su uso entonces no es general, ¿no? No podemos utilizar en todo elemento estructural. Muy bien. A ver, ¿qué les parece sobre la resistencia? Yo creo que la resistencia sería óptima, pero como usted dijo, el tema del costo es porque una empresa constructora se desanimaría mucha inversión. Correcto, ¿no? Muy bien. Ahí están las ventajas. Es ligero y fácil de manejar. El peso es mucho menor de la madera y del acero. Resiste a la humedad y a la corrosión en contra del encofrado de acero. Fácil de limpiar, ¿no? Las superficies como son lisas, con un detergente podemos limpiar fácilmente este tipo de encofrado. Reutilizable, ¿no? Tiene varios usos, reusos. Y lo que les preguntaba, ¿no? Tiene buena resistencia a la compresión, el plástico. Pero ¿cuáles? Vamos a las desventajas. Lamentablemente el plástico se deforma con el calor. Es propenso a dañarse, ¿no? Cualquier golpe fuerte, cualquier golpe que sufra nuestro encofrado, sufre deterioros. Entonces eso va a ir en contra de lograr superficies completamente lisas, ¿no? El costo es mucho más caro que los encofrados de madera o acero. Es menos resistente a la flexión, ¿no? Ahí está el grave problema. Y nuestro curso precisamente trata de encofrados de losas. Y las losas están sometidas a flexión. Por lo tanto, el uso en losas es prácticamente nulo, ¿no? Y finalmente, otra parte importante es la parte ambiental. El plástico, como todos sabemos, no es biodegradable. Entonces, afecta de manera sustancial al medio ambiente. Otros materiales que también empleamos, el aluminio, ¿no? El aluminio es también bastante liviano, pero es bastante caro también en relación a los otros. Y otros encofrados que han debido ver están en base a este tipo de tablas, si me permiten el término, que son los tableros fenólicos. Estos tableros ya vienen en dimensiones fijas, las cuales nos permiten abarcar grandes áreas de encofrado, ¿no? Generalmente utilizamos, por ejemplo, para encofrar muros de contención, perfectamente. Si esta dimensión, si esta altura es reducida, también podemos utilizar como el encofrado que va a ir en la parte de la base de la losa, ¿no? Para losas alivianadas en dos direcciones o reticulares. No sé si han visto, ¿no? Tiene gran uso en este momento en nuestro medio el tipo de tableros fenólicos. Pueden ver el acabado, ¿no? Miren, el acabado de este tipo de encofrado es bastante liso. Por eso cuando desencoframos quedan superficies bastante lisas, ¿no? Pero no obstante, de igual manera, acá tenemos que embadurnar con esos elementos que nos permitan el desencofrado, los aceites o esos productos de SICA, ¿no? Muy bien. Eso de manera general, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver en nuestro cálculo generalmente encofrados de madera y encofrados de acero. Desde el día de mañana nos vamos a dedicar a calcular esas estructuritas. Muy bien, y los tiempos de desencofrado, aquí tienen una tablita que puede ser solamente a manera de recomendación, ¿no?
A ver, una preguntita, algo que llama la atención. Saliéndome un poquito de las losas. Una columna, ¿en cuánto tiempo desencoframos después del vaciado? De ahí. Perdón, no le escuché. A las 8 horas ya podríamos estar desencofrando. Sí, sí, comparto lo que dice mi compañero. Correcto, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, estaba prohibido desencofrar una columna después de 5 días. Ahora se han hecho los análisis correspondientes y se ha establecido que al día siguiente ya podemos desencofrar las columnas, ¿no? Perfectamente. Estamos hablando de 8, 10 horas, como ustedes lo han dicho. Muy bien, entonces esta tablita solamente de referencia. Listo. Ahora sí, para terminar nuestra primera sesión, vamos a ver la norma que vamos a aplicar ya para el diseño y cálculo de encofrados. Dije, Dígame. una consulta, antes de entrar a este tema, dije, ¿y usted qué recomienda? Si nosotros basaríamos con un hormigón tipo H21 RD3 desde Dimix, ¿a los cuántos días podríamos desencofrar la losa? ¿Y a los cuántos días ya entraría en servicio? Ya, como ustedes saben, el hormigón prefabricado que nos llega a obra tiene aditivos. No sé si ustedes han podido apreciar. ¿Cuál de los hormigones fragua más rápido? ¿El que nos viene prefabricado o el que lo fabricamos en obra? El premezclado, dije. El premezclado. Correctamente, ¿no? Mucho más rápido el fraguado. Entonces, el tiempo de desencofrado con este tipo de hormigones prefabricados es mucho más rápido, ¿no? Con un hormigón normal, ¿en cuánto tiempo tenemos que desencofrar totalmente la losa? Bueno, generalmente a mí me saben recomendar los de planta que son más o menos entre 21 días a 28. No estamos... Correcto. Pero, sin Correcto. embargo, cuando batamos con un hormigón RD3 que llega a la resistencia a los 3 días de 21 megapascales, a solicitud del cliente, me dijeron que puedo desencofrar la losa al cuarto día, pero Exactamente. entra en servicio al séptimo día. Eso me dijeron. Eso quiere que me diga, ingeniero, su experiencia, por favor. No, exactamente, exactamente. Un hormigón fabricado en obra tiene que ser desencofrada la losa a partir de los 21 días, 3 semanas. Correcto. En cambio, el hormigón que prefabricado, como fragúa y alcanza resistencias en poco tiempo, podemos desencofrar hasta a partir del 6.º día, según mi experiencia, ¿no? Ahora, siempre dejando ciertos puntales en la losa, ¿no? Los puntales más importantes, donde hay mayor concentración de carga, dejemos esos puntales hasta el final, que son los 21 días, ¿no? Pero el resto ya podemos quitar el 5.º o el 6.º día, como usted lo ha dicho muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eso bajo una norma o solo alguna experiencia? Según la norma, ¿no? Hay normas que dicen el tiempo de encofrado. Por ejemplo, las normas actualizadas dicen que las columnas ya podemos desencofrarlas al día siguiente, ¿no? Muy bien, se los voy a Ingeniero, conseguir. Dígame. disculpe, sí, sería bueno que nos pueda, bueno, proporcionar esa información, Perfecto. porque es algo que realmente últimamente como los procesos en, en este tiempo, digamos, bueno, la construcción tiene que ejecutarse en menor tiempo, entonces el tema de poder respaldarse, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene una supervisión bien estricta, entonces uno tiene que Exacto. respaldarse bajo qué normativas, ¿no? Muy bien. Entonces, para mañana les voy a dar las normas, tanto local como regionales, para que nos apoyemos en esa y desencofrar en los días correspondientes. ¿De acuerdo? No lo he preparado eso porque nuestro curso está más destinado al cálculo de encofrados, ¿no? Pero se los voy a proporcionar, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, ¿qué normativa vamos a aplicar?
vamos a utilizar el manual de diseño para maderas del Grupo Andino. Este es un manual antiguo, ¿no? Estamos hablando de la década, estamos hablando del año 1984, más o menos, que ha entrado en vigencia este manual, el cual seguimos empleando para el diseño de diferentes elementos de madera, ¿no? Entonces, a partir de este momento voy a mostrar extractos de este manual, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla 3.3, donde podemos ver las diferentes maderas que existen en los diferentes países que forman parte del Grupo Andino. Y las maderas se dividen en tres grupos, el grupo A, B y C, ¿no? Enseguida vamos a ver qué quiere decir cada uno de ellos. Aquí podemos ver el nombre común de la madera y el nombre científico que existen en nuestro país. Muy bien, entonces sí, sigo extrayendo, extraído de ese manual. Y aquí podemos ver claramente que la madera clase A corresponde a las maderas de mayor resistencia, B al grupo intermedio y C al grupo de menor resistencia. Para encofrados, ¿qué madera utilizamos? ¿Madera dura, semidura, blanda? ¿Cuál utilizamos generalmente? La más barata, ¿no? Queramos o no. Sí, es la más barata. ¿Sí? Madera blanda generalmente, ¿no? Entonces, en este manual ustedes pueden encontrar todo el listado de la madera blanda que tenemos en nuestro país. Y nosotros vamos a hacer el cálculo tomando en cuenta maderas más desfavorables. Vamos a calcular encofrados con madera blanda. Muy bien. Vamos a emplear varias propiedades mecánicas de la madera. Por eso, para mañana, les recomiendo que repasemos un poquito resistencia de materiales. Mañana vamos a hablar de momentos de inercia, vamos a hablar de módulos resistentes, vamos a hablar de flechas, vamos a hablar de deformaciones, vamos a hablar de esfuerzos de corte. Pues hay que recordar un poquito la resistencia de materiales para poder calcular de manera adecuada, ¿no? Sin embargo, conmigo vamos a repasar el día de mañana esos conceptos. Muy bien, entonces el módulo de elasticidad, de acuerdo a las maderas que hemos mencionado anteriormente, tienen estos valores, ¿no? Nosotros trabajamos en el diseño de encofrados con el módulo de elasticidad promedio, ¿no? Entonces trabajaremos con 90.000 kilogramos por centímetro cuadrado si se trata de madera de menor resistencia, ¿no? Muy bien. De igual manera, la flexión. Los elementos que forman parte del encofrado en una losa están sometidos a flexión. Las tablas que ponemos de manera horizontal soportan la flexión. ¿Y quién le genera la flexión? Las cargas perpendiculares a la losa. Y una de las cargas perpendiculares es precisamente el peso propio del hormigón. Pues tenemos que repasar un poquito y ver que el esfuerzo admisible a la flexión de la madera, de acuerdo a esos tres grupos de madera, son estos, ¿no? Entonces, para una madera de baja resistencia, trabajaremos el día de mañana con 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos estamos apoyando en un manual, ¿no? No estamos poniendo valores al azar. Otro factor importante es el corte, ¿no? Ahora, el corte no es tan importante, ¿no? No es fundamental en el diseño de los encofrados, pero la norma de cálculo dice, verifique al corte. Entonces, para eso necesitamos también estos valorcitos. Como pueden ver, varía desde 8 hasta 15 kilogramos por centímetro cuadrado la resistencia de la madera para el corte que se da en las fibras paralelas, ¿no? Muy bien. Otro aspecto importante que tenemos que verificar el día de mañana son las deflexiones máximas. Pues nos vamos a basar en este manual y podemos ver que cuando tengamos estructuras con cielo raso de yeso, nuestras flechas máximas con cargas permanentes y cargas vivas, L sobre 300, y solamente tomando en cuenta sobrecargas,
L sobre 350. Nuestros encofrados no van a tener cielo raso, obviamente, ¿no? Entonces vamos a trabajar con estos valores, ¿no? La deformación que sufran los elementos no deben sobrepasar estos valores admisibles, ¿no? Si ustedes ven algunos cálculos de encofrados, pueden verificar que estos valores cambian, ¿no? Algunos ingenieros, algunos calculistas toman, por ejemplo, la flecha máxima L sobre 270. Algunos toman L sobre 280. No hay un valor establecido, ¿no? Nosotros nos vamos a basar en este manual y vamos a trabajar con estos valores, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, ¿qué cargas actúan en los encofrados? Las cargas más importantes son el peso del concreto, el peso propio del encofrado, las cargas vivas y la presión lateral del concreto. ¿Ya? Ahí está. El peso, primero, vamos a ir en orden. El primero es el peso del concreto. Entonces, vamos a evaluar el peso, y ustedes todos sabemos que el peso no es nada más que el peso específico por el volumen, ¿no? Entonces, mañana vamos a evaluar, pero aquí ya tenemos tablitas, ¿no? Por ejemplo, para una losa maciza de 10 centímetros de altura, el peso propio es de 240 kilogramos por metro cuadrado. Para losas más altas, de 25 centímetros, el peso sube sustancialmente hasta 600 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y también nos va a servir esta tablita para poder calcular encofrados para losas alivianadas en una dirección, tomando en cuenta ladrillos como aligerante. ¿De acuerdo? Entonces, el primer peso que vamos a evaluar es el peso del hormigón. Segundo, el peso propio del encofrado. Como les había dicho anteriormente, cuando estábamos hablando de encofrados de madera, como el peso es insignificante, el peso es muy reducido, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Sí, cuando estemos desarrollando el cálculo para encofrados metálicos. ¿Ya? Muy bien. Las cargas vivas. Esto es importante, ¿no? Tenemos que evaluar cargas muertas y cargas vivas. Las cargas vivas se refieren al peso de los trabajadores que van a estar encima de la construcción de la losa. Y aparte de nuestros trabajadores, también podemos tener un equipo que genera vibración. Por ejemplo, estábamos hablando del hormigón prefabricado. Ustedes han debido ver, son tuberías bastante que tienen diámetros considerables, y en el momento de impulsar el hormigón, no solamente es el peso, sino también la vibración que genera a toda la estructura, incluyendo a nuestro encofrado, ¿no? Entonces podemos ver acá que si vamos a vaciar nuestra losa simplemente con obreros, es decir, manualmente, si me permiten el término, la carga viva que vamos a asumir es de 200 kilogramos por metro cuadrado. Y si vamos a incluir el equipo que nos trae Redimix, hay varias empresas, hablaremos de hormigón prefabricado, a esta sobrecarga podemos aumentar, dice la norma, 50%. Es decir, estaríamos hablando de 300 kilogramos por metro cuadrado de carga viva, ¿no? Muy bien. Ahora, la presión lateral del hormigón. La presión lateral del hormigón es la carga más difícil y más compleja de evaluar. Intervienen N factores, ¿no? Entonces, miren, aquí estamos viendo elementos verticales. Estamos hablando de columnas o podemos hablar también de muros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando introducimos el hormigón, la presión que se genera en la pared de los encofrados tiene una distribución triangular.
¿no? Una distribución triangular, hasta cierta altura. Llega hasta esta altura y el esfuerzo lateral ya se vuelve uniforme, ya se vuelve constante. Acá, mismo esfuerzo, hasta cierta altura. Si este encofrado tendría más altura, acá ya no se genera ningún tipo de presión más abajo. ¿Por qué? Porque el hormigón ya ha fraguado algún tiempo, ¿no? Generalmente, esto se da cuando la altura de los elementos sobrepasan los 3 metros, ¿no? Entonces, el análisis de la presión lateral se hace generalmente hasta los 3 metros de altura. A ver, vamos a pasarnos a esta diapositiva. Aquí podemos ver algunos de los factores que dependen o que incrementan la presión del hormigón. La velocidad del vaciado. Cuanto más rápido sea el vaciado, mayor presión vamos a tener sobre las paredes del encofrado. ¿Qué pasa con la temperatura? Otro factor que influye en la presión del hormigón. Cuando las temperaturas son menores a 15 grados, es decir, temperaturas más bajas, la presión en las paredes es mayor. Cuando las temperaturas son mayores, la presión es menor. Otros factores, la altura de vaciado, les he dicho, ¿no? La altura de vaciado. Hasta 3 metros. Menos de 3 metros no es significativa. Hasta los 3 metros adquiere importancia y más de los 3 metros ya no. Las formas y dimensiones del encofrado. El método de compactación, la vibración, ¿no? La vibración que le damos al hormigón. Cuando vibramos más, no es conveniente vibrar, ¿no? En demasía. Cuando nos pasamos del tiempo de vibrado, hacemos que haya mayor presión. ¿Por qué? El agua sube y las partículas más grandes bajan, generando presión a las paredes de nuestro encofrado, ¿no? Bueno, y si les mostrara una diapositiva, son N, hay factores de primer orden, segundo orden, tercer orden para calcular la presión del hormigón. Ahora, para nuestro curso, ¿cuál es la ventaja? Nosotros vamos a hablar de encofrado de losas. ¿Va a intervenir la presión del hormigón? No interviene. La norma dice no tomar en cuenta la presión del hormigón en elementos horizontales como ser vigas y losas. Para el resto sí. ¿No? Entonces, esto nos va a facilitar totalmente. ¿Quién va a generar la presión del hormigón? Únicamente el peso propio del hormigón. Nada más. Es decir, que no vamos a tomar en cuenta esta presión. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que he preparado para el día de hoy. Mañana ya entramos de lleno al cálculo de los encofraditos. Quisiera que, si tienen alguna pregunta, hagan para que podamos aclarar de manera conjunta. Inge, buenas noches. Buenas noches. Cuando hablaba del porcentaje de incremento de la carga viva al momento de cuando usamos maquinaria externa, en este caso, cuando usamos las bombas de Redimix, las Sí. tuberías que llegan a losa, cuando tenemos losas, no sé, de 200 metros, 300 metros cuadrados, y ingresan este tipo de elementos de las bombas, no sé, el ducteado para el hormigón, ¿ese 50% estaría mayorando esa carga o tendríamos que considerar una mayor carga? No, tomamos como base, no puedo ver a la reunión, sí. Aquí está. Bueno, la sobrecarga base es de 200 kilos por metro cuadrado. Eso incluye solamente la carga viva que generan los obreros, que caminan, que manipulan, que transportan el material.
Ahora, evaluar la carga que genera el equipo, la tubería que utilizan, el sistema de bombeo, es difícil de evaluarlo, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda la norma? Que a esos 200 kilos por metro cuadrado se adicione un 50% más. Esto quiere decir 300 kilos por metro cuadrado para cuando trabajemos con hormigón premezclado. Es algo práctico, ¿no? No podemos evaluar de manera exacta el peso de esos elementos. ¿Está bien? Perfecto, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. Dígame. A ver, yo soy arquitecto, ¿ya? Hemos visto ahorita unas varias propiedades del tema del encofrado a nivel, creo yo, un poco ingeniería. Eh, Soy un arquitecto primerizo y quería consultar, por ejemplo, en la última diapositiva que colocó, habían unas imágenes de que hay que ver el tema el peso del hormigón. Y bueno, usted dijo al final que en conclusión que eso no afecta cuando eran losas, que es a lo que se aboca el curso, ¿no? Así es. Una pregunta un poco en las columnas, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las columnas, ejemplo, pongo un ejemplo práctico, en una altura de unos 3 metros. He visto que en algunas construcciones, como usted decía, ya se ha comprobado que cuando se vacía una columna, el encofrado se lo puede retirar a las 8 horas aproximadamente. ¿Es ideal eso? Y ahora pregunto por qué. Si uno lo vacía la columna, por decirle, de 3 metros de altura, he visto, como le digo, que vacían 1,50 y después de 2 o 3 días otro 1,50. ¿Se puede? ¿Es ideal? ¿Hay alguna norma a eso? A eso va mi pregunta. Ya, gracias. No es conveniente realizar el vaciado de un elemento estructural de manera discontinua. Puede ser al día siguiente, a los 2 días, no es aconsejable. ¿Por qué? Porque estamos uniendo un hormigón que ya es viejo con un hormigón nuevo. Entonces, ¿qué vamos a generar? Una superficie de corte en la unión entre ambos hormigones. Y eso no solamente ocurre en columnas, ocurre en cualquier tipo de elemento, en las losas también, a veces por la superficie suspendemos el vaciado de una losa, no es aconsejable. Esa superficie de corte tenemos que eliminarla. ¿Cómo se elimina? Ya con un proceso mucho más oneroso, ¿no? Tenemos que utilizar ligantes, perdón, Aditivos. aditivos, ¿no? Aditivos que nos permitan unir el hormigón viejo con el hormigón nuevo, ¿no? Hay que picar un poquito, limpiar, adherir el producto y luego un cemento de mayor resistencia para unir ambas partes, ¿no? Entonces es un proceso que no se recomienda. ¿Entienden? Entonces tratemos de vaciar los elementos estructurales en una sola jornada. Ahora, otro problema que influye, bueno, nada tiene que ver con la presión, es la altura, ¿no? ¿Qué pasa si echamos el hormigón a una altura, a ver, me voy a dar un ejemplo, de 5 metros? ¿Qué es lo que le generamos al hormigón? Segregación. Es la Segregación. disgregación, ¿no? Está prohibido vaciar alturas mayores ¿de cuánto? Alturas mayores a 1,80, si no me equivoco, ingeniero, de 1,80 a 1,50. 1,80. 1,50. 1,50 es la norma, ¿no? 1,50, perfecto. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Inge, lo que usted ha dicho, buenas noches, Inge, lo que usted ha dicho de no partir, por decirlo, o sectorizar la losa, en este caso, si nosotros tenemos una sectorización donde fuera un límite entre losa, perdón, entre columna, viga, ¿no? El SICA 32 no sería bueno aplicar en el tema del hormigón viejo y el antiguo, Inge. Perfecto. Perfecto. El Cicadur 32 me está hablando, ¿no? Es perfectamente para unir ambos. A ver, estamos hablando de losa, ¿no? Sí, así es, Inge.
A ver, vamos a aprovechar esta pregunta. Tenemos que suspender el vaciado de la losa por X factor. ¿Dónde suspendemos el vaciado de la losa? Donde nos pesque el día, donde queramos, ¿dónde tenemos que suspender? Lo ideal sería suspenderlo terminando el paño completo. O sea, No es el paño completo, no. Inge, ¿podríamos hacer punta fría a la mitad de alguna viga? No. Más bien nos tenemos que alejar de los elementos que soportan la carga de la losa. Se recomienda que el vaciado, si se va a suspender, esté por lo menos a 1 metro de la viga que soporta cargas. A 1 metro. Es decir, tenemos que suspender en la losa, no en un elemento de sujeción como es la viga. A 1 metro. ¿Y cómo tenemos que dejar más o menos la mezcla? A 45 grados, ¿no? No tenemos que dejar un paramento a 90 grados. Tiene que ser más o menos a 45 grados. eso, ¿Entienden? ingeniero, ¿y eso se podría aplicar en vigas, en las vigas de arriba? Por ejemplo, una viga que soporta una cubierta, ¿no? O sea, o se podría dejar a 45 grados en el Se caso puede, de que puede, ¿no? Pero en se losas puede. no se puede, porque ahí sí ya, ahí podría generar ya hay un problema, ¿no? Sí o sí tiene que ser, como usted dice, a 1 metro de la viga. Exactamente, eso se recomienda para que el elemento estructural trabaje de manera adecuada, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Inge, Ah, más que pregunta, tal vez un favor, tal vez tuviera algunas imágenes de sus obras, algunas fotos en las que se podría notar este detalle que usted acaba de decir, a 1 metro de la viga como elemento de terminado de vaciado. Tal vez para mañana, por favor. o sea, no entendí muy bien dónde tenemos que suspender el vaciado. Se lo puedo hacer. No Sí, tengo una una imagen, fotografía, una tal imagen que vez. muestre, ¿no? Ya, perfecto. Ya, voy a anotar, se lo voy a elaborar, ¿ya? Ah, lo que me estaba, se me fue de la mente, es el puente adherente, ¿no? El que tenemos que emplear. Un puente Sí, adherente entre el hormigón nuevo y el hormigón viejo. Puente adherente, ¿no? así es. A través de un Cicadur 32. Perfectamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, y dando esa aplicación del adherente en una construcción, estamos hablando, por ejemplo, cuando se suspende un vaciado X, ¿no? Ya sea losa, se suspendió. ¿Qué pasa con cuando, por ejemplo, esto es hablando de construcción nueva, pero qué pasa cuando es una construcción antigua y se está construyendo una nueva y, bueno, por decirle, hay una remodelación y hay columnas antiguas, hay losas antiguas, y creo que entra ahí la junta de dilatación, no sé si estoy correcto eso. ¿Se toman las mismas explicaciones que usted ha dado? O, por decirle, hay dos columnas, una antigua y una nueva que va a ir justamente a su lateral. ¿Se pegan, no se pegan las losas, ejemplo, o no? Ya. A ver. Cuando ya el tiempo es mayor, cuando tenemos que pegar un hormigón viejo, estamos a meses o años a veces, y tenemos que recurrir a un hormigón nuevo, de igual manera, ¿no? Se, se limpia la superficie, primero se pica, ¿no? La superficie, se quita toda la suciedad, encima de esa superficie limpia, sin usar agua, solamente una escobilla, sacamos el polvito, se pone el puente adherente, ese cicadur, ¿no? Eso, el nombre difiere de acuerdo a la fábrica. Y luego, una vez que ha secado más o menos el cicadur, se coloca un cemento ligante de mucha mayor resistencia. Ese cemento también lo venden en SICA. Entonces, ese cemento de mayor resistencia junto con el puente adherente hacen que se unan estos dos hormigones de mejor manera y de manera adecuada. Esa es una forma de trabajar.
Igualito cuando tenemos que reparar, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Desencoframos la columna, los albañiles desencofran la columna, han vibrado mal y en la parte inferior aparecen lo que se llaman las cangrejeras, ¿no? Entonces llegamos a la obra y clarito el albañil ha agarrado el conchu, ese es el nombre común que utiliza el albañil acá, y ha parchado los huecos, ¿no? Ese parchado que ha realizado no va a durar nada, no tiene nada de resistencia. Entonces, para que la columna mantenga la resistencia, igual se recurre al mismo método que le he mencionado. El puente adherente más el cemento de mayor resistencia. Estamos hablando de un cemento de más de 100 megapascales, ¿no? Los normales son de 30 y 40, ¿no? El 1P30, el 1P40. Estamos hablando de más de 100. ¿Entiende? Sí, ingeniero, muchas gracias por la explicación. Le agradezco. Ahora, ese cemento que venden no es necesario mezclar con arena, como hacemos con el cemento normal, ¿no? Ese cemento ya está listo, ¿no? Se lo mezcla con agua y ya se aplica de manera directa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, joven. Estamos a las 9:05. Les agradezco mucho, ha sido un gusto conocerlos, aunque solamente por fotografías y nombres. El día de mañana vamos a entrar de lleno al curso con el cálculo estructural, ¿no? Entonces, por favor, les pido repasar un poquito resistencia de materiales, los conceptos más generales, ¿no? Tampoco vamos a profundizar mucho. Vamos a ver un poquito de diagrama de momentos, en estructuras isostáticas, hiperestáticas, que nos van a servir para el diseño. Muy bien, les agradezco mucho y si no hay otra pregunta, hasta el día de mañana. Buenas noches. Muy buenas noches, Bueno, estimado hasta ingeniero. mañana, Inge. Los Ya. esperamos el día de mañana a las horas 19 para dar continuidad. Muy buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, gracias.